noches, profesora. Mi nombre es Yesilian Beltrán Camargo y mediante esta cartelera virtual sobre la semana 11 y 12 voy a hacer una exposición acerca sobre los mecanismos de protección y participación al ciudadano y los cambios entre la Constitución de 1986 a la de 1991 sobre la Carta Magna, sobre el movimiento estudiantil. Los mecanismos de participación ciudadana y protección son mecanismos que garantizan al ciudadano mediante una vulneración o una amenaza que vayan en contra de sus derechos fundamentales. Entonces, acá les muestro los principios básicos de los mecanismos de participación. Entonces está la acción de tutela. La acción de tutela es que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente y sumario. La acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento, toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. Las acciones populares. Las acciones populares es que la ley regulará las acciones para la acción de protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos. Garantía constitucional de información. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Todo ciudadano nacional, extranjero, adulto o menor de edad, letrado o analfabeta. La queja. La queja es la manifestación de inconformidad que eleva una persona con relación a la conducta irregular de una o varios servidores públicos. Los reclamos. Cuando se anuncia a las autoridades la suspensión injustificada o la prestación deficiente de un servicio público, deben resolverse entre los 15 días hábiles siguientes a su presentación. Las manifestaciones es la opinión de peticionario que se hace llegar a las autoridades sobre una materia sometida a la actuación administrativa. El habeas corpus. El habeas corpus es una institución jurídica que garantiza la libertad personal del individuo con el fin de evitar los arrestos, detenciones arbitrarias. El habeas data es el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y archivos de ella. Estos son los principios básicos de los mecanismos de protección. Ahora los mecanismos básicos de la participación es que son el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato y el cabildo abierto. El voto se basa en varios tipos, que son el voto secreto, el voto público, el voto plural, el voto directo, el voto programático, el voto indirecto y el voto simple. Podemos notar ahora las diferencias entre la Constitución de 1986 a la actual, la Constitución de 1991, cambios generados a partir de la Constitución del 91, que son la libertad de cultos. La libertad de cultos, con el nacimiento de la Constitución del 91, abrió paso a la libertad que tienen los ciudadanos de profesar a otras creencias. La acción de tutela es el mecanismo que tiene un ciudadano para reclamar ante los jueces de la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Fiscalía General de la Nación. Este ente acusador nació con la Constitución, pero solo comenzó a operar el 1 de julio de 1992 como un organismo importante para separar los procesos de investigar, acusar y juzgar. La Cuarta de la Corte Constitucional tiene la obligación de guardar la integridad y la supremacía de la Constitución y hacer los análisis de exequibilidad y inexequibilidad de las reformas de las leyes estatutarias aprobadas por el Congreso o aquellas que sean demandadas por los ciudadanos. Estados de excepción. Esta figura representa una herramienta para el presidente de la República, que en momento de anormalidad o emergencia queda con facultades extraordinarias para emitir decretos con fuerza de ley, a fin de garantizar el retorno de la normalidad en el país. La Constitución establece 3 estados de excepción: guerra exterior, conmoción interior y emergencia. Descentralización.
La Constitución del 91, la que consolidó la descentralización administrativa, que acabó con el esquema centralista y que estableció la Carta del 86, cada entidad territorial tiene autonomía para manejar sus recursos económicos. Minorías étnicas y equidad de género. Otro elemento revolucionario en la Constitución son la defensa y garantía de la equidad social, a través del reconocimiento del papel de las minorías étnicas y la equidad del género para la mujer en Colombia. En torno a las minorías étnicas, la Carta garantizó el respeto cultural y el desarrollo equitativo de los grupos indígenas en el país, así como la población afrodescendiente. El catálogo de derechos fundamentales. En la Constitución se consagró que en Colombia no está social derecho, y esta máxima fue reforzada por el constituyente a través de los derechos fundamentales que quedaron plasmados en la Carta. Democracia participativa. Vínculo una serie de garantías para la actividad decisoria de los nacionales fuera más activa, además del derecho de elegir a sus gobernantes. El vicepresidente. En 1910 quedó eliminado el cargo de vicepresidente de la República, y hasta 1991 el país se acostumbró a la figura designado con funciones presidenciales, quien asumió el poder de su ausencia temporal o definitiva del jefe de Estado. Sin embargo, la Constitución del 91 resucitó la figura del vicepresidente, que comenzó a implementarse por voto popular. La elección popular de gobernadores, único cargo uninominal que no se hacía por voto popular, era el de los gobernadores. Hasta 1999 los gobernadores eran nombrados por el presidente de la República. Defensoría del Pueblo. En el momento en que la Constitución dirigió la mirada a la arista humanista, se gestó de inmediato a la creación de un organismo que garantizara, promoviera, divulgara, defendiera y protegiera los derechos humanos. Fue en ese momento cuando los constituyentes le dieron vida a la Defensoría del Pueblo, la cual tiene dentro de sus funciones la promoción del derecho internacional humanitario. Y por último, existe el medio ambiente. En la Carta se estableció la necesidad de tener un marco constitucional para la protección del medio ambiente. Así se consagró la obligación que tiene el Estado de proteger las riquezas culturales y naturales. A los particulares les inculca una función ecológica, todo con el fin de que en Colombia haya una conservación y un ambiente sano como el derecho fundamental. Muchas gracias por su atención, querida docente.